Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta videoconferencia. Vamos a iniciar la correspondiente a la tutoría número 6 de currículum para la educación matemática. En primer lugar, vamos a revisar la agenda para este día. Nos pide, bueno, primero preguntar sobre la experiencia de aprendizaje en la cátedra de currículum matemático para educación matemática, es decir, algún comentario sobre el proceso que se ha seguido en esta asignatura. Recuerden que es una asignatura básica. Y luego recordarles que si este día por alguna razón no pudieron compartir conmigo esta videoconferencia, la grabación está disponible en la plataforma y pueden descargarla, revisarla después. En esta tutoría vamos a ver los temas correspondientes a la unidad 4. Especialmente vamos a revisar lo que corresponde al diseño curricular, a los procesos de diagnóstico, diseño y ejecución, las políticas educativas a partir de 1986, que fue cuando se dio la reforma, una de las tantas reformas que ha habido, marco teleológico que fundamenta el sistema educativo, es decir, los fines de la política educativa en el quehacer de la educación matemática. Al final, pues vamos a presentarles unas preguntas para que ustedes las respondan y, bueno, puedan subirlas a la plataforma. Déjenme ver acá, vamos a... Bueno, entonces iniciamos, voy a mostrar la presentación, vamos a ir comentando lo que aparece en la diapositiva. Ustedes pueden hacer las preguntas o los comentarios a la hora que deseen. Lo importante es que estas ideas que hoy voy a presentar pues nos queden claras a todos. La unidad 4, ¿qué se entiende? Buenos días. Por ahí está. ¿Qué se entiende por currículo en la enseñanza de la matemática? O sea que hoy vamos a hablar de currículo. Propósito formativo y enfoque curricular. En el ajuste, cuando dicen ajuste, estamos hablando de que se revisó hace ya algunos años, no mucho, el currículum, especialmente el currículum de matemática, con la idea de actualizarlo, hacerle los ajustes del caso, corregir los errores, etcétera, etcétera. Pues dentro de esos ajustes que se trataron de hacer, aparece que la resolución de problemas sigue siendo un aspecto central de la formación y del hacer matemático, tal como en el currículum de la reforma. Sin embargo, la visión se amplía al considerar que resolver problemas es parte de un concepto más amplio, el razonamiento matemático. Es decir, en este ajuste hacen dos observaciones muy importantes, muy fundamentales. Primero, la resolución de problemas es el aspecto o la metodología que vamos a usar para enseñar matemáticas. Y que hay un eje transversal, es decir, que no termina
nivel, sino que se mantiene en todos los niveles, que es razonamiento matemático. Entonces, son importantes. Primero, la resolución de problemas y segundo, el razonamiento matemático. La resolución de problemas es la metodología ideal y el razonamiento matemático es el eje transversal, es decir, debe mantenerse en todos los niveles. La concepción acerca del conocimiento matemático. La que prevalece en este ajuste curricular que se hizo. Estamos hablando de más o menos 1986. Forma parte del acervo cultural de nuestra sociedad. Es una disciplina cuya construcción empírica e inductiva surge de la necesidad y el deseo de responder y resolver situaciones provenientes de los más variados ámbitos, tanto de la matemática misma como del mundo de las ciencias naturales, sociales, etc. Es decir, la matemática no surgió, o el avance de la matemática no surgió porque los matemáticos no tenían nada que hacer, sino al contrario, había una situación, un problema que resolver, que no lo podían resolver los sociólogos, que no lo podían resolver otros especialistas. Ahí está. Y se tuvo que recurrir a los matemáticos, porque hay problemas que exigen no solo números, cantidades, transformarlos en cantidades, números, sino que además el razonamiento lógico al cual el matemático está acostumbrado, el único que puede resolver a veces las situaciones. Y esos procedimientos matemáticos, solo el matemático los conoce. Por lo tanto, la matemática llega, resuelve un problema, después otro y otro y otro. ¿Qué quiere decir esto? Que la matemática es parte de la cultura. Porque ¿quién utiliza los números? ¿Quién utiliza la matemática? Todos. Y en cada momento. Por lo tanto, la matemática ya no es un pasatiempo. Es parte de nuestra cultura porque la estamos usando todos y en cada momento. Sigamos. El currículum del sector propone que la matemática se aprende haciendo matemática. Esto viene como que el que quiere aprender a nadar, pues va a aprender a nadar nadando. De otra forma nunca va a aprender. Pues la matemática igual, haciendo matemática, reflexionando acerca de lo hecho y confrontando la actuación propia con el conocimiento acumulado y sistematizado. Todo eso es la enseñanza de la matemática. ¿Eso qué implica? Hacer matemática implica razonar matemáticamente, entendiendo por razonamiento matemático la capacidad para resolver problemas, formular conjeturas, verificar la validez de procedimientos y relaciones, razonar bajo hipótesis. Eso es razonamiento matemático. Y eso, si se hace en el aula, eso es hacer matemática. Aporte de la matemática a la formación humana. ¿Cuáles son los aportes más importantes? Porque hay un montón de aportes. Enriquece la comprensión de la realidad. Eso no lo hace cualquiera. Enriquecer la comprensión de la realidad. Un ejemplo clásico, la encuesta. Yo creo que el candidato favorito de la gente es fulano y tal. Sí, pero si después me dan los resultados de una encuesta, eso cambia mi visión de la realidad. Eso me acerca más a la realidad. Su aprendizaje permite enriquecer la comprensión de la realidad, facilita la selección de estrategias para resolver problemas y contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. Más específicamente, aprender matemática proporciona herramientas conceptuales para analizar la información cuantitativa,
aportando al desarrollo de las capacidades de comunicación, razonamiento y abstracción, e impulsando el desarrollo del pensamiento intuitivo y la reflexión lógica. ¿Qué otro aporte? Vamos con el segundo aporte. Son varios, pero estamos mencionando lo más importante. Contribuye a la autovaloración personal, y eso es importante. La autovaloración está relacionada directamente con la autoestima. Aprender matemática contribuye a que los estudiantes valoren su capacidad para analizar, confrontar y construir estrategias personales para la resolución de problemas y el análisis de situaciones concretas, incorporando formas habituales de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la aplicación y el ajuste de modelos, la flexibilidad para modificar puntos de vista en evidencia, etcétera, etcétera. Este es un detalle importante. Su autovaloración cambia, pero cambia en forma positiva. Su autoestima sube de forma positiva. ¿Por qué? Porque el estudiante se ha enfrentado a diversos problemas y ha podido resolverlos utilizando diversas estrategias. Estrategias que tuvo que seleccionar, dependiendo del tipo de problema, y a veces trabajando en equipo. Otro aporte, apoya el desarrollo afectivo y la autonomía de pensamiento. El aprendizaje de la matemática es un buen aliado para el desarrollo de capacidades, no solo cognitivas, sino también para el desarrollo de actitudes, tales como la confianza de los alumnos en sus propios procedimientos y conclusiones, favoreciendo la autonomía del pensamiento, la imposición para enfrentar desafíos y situaciones nuevas, etcétera, etcétera. Es decir, que la matemática contribuye a eso, al desarrollo afectivo y a la autonomía del pensamiento. Es lógico, después de haberse enfrentado a situaciones complejas, es decir, a resolver un problema, escogiendo, seleccionando la estrategia que más funcionaría para resolver el problema. Esto, por supuesto, que afecta el desarrollo afectivo y la autonomía de pensamiento. Vamos ahora con lo que es enseñanza de la matemática. Pero déjenme ver acá. Vamos con lo que es enseñanza de la matemática. Continuamos. Estamos hablando de enseñanza de la matemática. Se concibe la enseñanza de la matemática como un proceso de diseño e implementación de un conjunto de actividades que mediaticen la relación entre el estudiante y los contenidos del currículum de matemáticas. El proceso de mediatización incluye espacios guiados de construcción de los conceptos, procedimientos y estrategias de razonamiento y resolución de problemas. Vale. La enseñanza de las matemáticas dice que se basa en un conjunto de actividades, pero actividades no sacadas al azar, sino que actividades que contribuyen a mediatizar la relación entre el estudiante y los contenidos del currículo de matemáticas. Aquí están los temas, los conceptos matemáticos que quiero que el estudiante aprenda, y aquí está el estudiante. En medio de los dos está la mediatización. ¿Cómo o qué actividades voy a proponer o voy a realizar para que este estudiante pueda comprender estos conceptos matemáticos que quiero que aprenda? Eso es, en resumen, la enseñanza de la matemática. Revisión del currículo de la reforma. Aquí está
estamos hablando de la reforma de 1986 en el caso de El Salvador. En ese año dijeron, bueno, actualicemos el currículum, hagámosle los ajustes, etcétera, etcétera. De eso estamos hablando. A partir de ahí, pues, sí hubo unas dos que se pueden decir reformitas, porque sí hubo ciertos ajustes, pero la más importante fue la que se dio en 1986, porque sí cambió varias cosas. El currículum es resultado de un proceso en el que intervienen numerosos factores y numerosos actores. Se trata de un tejido en que las necesidades e intereses de aquellos a los que está destinado el conocimiento experto, la experiencia, la tradición y las concepciones acerca del conocimiento y su aprendizaje inciden en la propuesta resultante. Es decir, que el currículum está ahí. Al revisarlo, invitamos a diversas personas y hay diversos factores que inciden. La incidencia quiere decir que... Buenos días, permítame un momento. Ya bien. Fíjate que de una vez a mí no, que ya no había nombre de alguna demanda de los cacanes, pero no sé si la queremos. La incidencia implica que hay cambios. Esos factores no están ahí solo por estar. Entonces acá, a la hora de revisar el currículo y ver esas incidencias, se generaron lo que le llaman aquí en el documento tensiones. Tensiones porque ve que algo no está bien, hay que ajustarlo, hay que adecuarlo, hay que actualizarlo. Y a eso ellos le llaman tensión. La primera tensión que se da al realizar el currículum es lo que ellos llaman consistencia interna. Se refiere a un análisis interno. Los aprendizajes por nivel que se construyen sobre los anteriores. Claridad en lo que progresa, consistencia en el lenguaje, en la aplicación de los principios que orientan la propuesta y naturalmente la consistencia entre cada objetivo y los contenidos que lo soportan. Entonces, cuando hablamos de consistencia interna, nos estamos refiriendo a cierta coherencia entre los diferentes niveles y entre todos los principios, etcétera, etcétera. Debe haber consistencia, coherencia, ¿verdad? Que lo que se ve en primer grado de alguna forma va encadenado a lo que se ve en segundo, que es lo que se ve en noveno, lo que se ve en bachillerato. Que no haya como una barrera entre lo de primaria y lo de secundaria, sino que haya consistencia, es decir, esto que yo vi en primaria es la base, me va a servir para comprender lo que voy a ver en secundaria. Lo que pasa es que en algunos casos no había mucha consistencia. Había casi como una separación, un divorcio, y eso, claro, no contribuye mucho. Luego vamos con la otra tensión. Los aprendizajes provenientes de la implementación. Tanto la experiencia de aplicar el currículum como estudios al respecto generaron un conjunto de observaciones, áreas de posibles deficiencias y falta de continuidad. Este análisis mostró falta de articulación entre niveles. Vaya. Aquí se descubrió algo muy importante, la falta de articulación. Ejemplo de articulación, un carro. Usted pisa el acelerador y el carro se mueve. Y más lo presiona, más rápido va el carro. Todo el carro, no solo la llanta. Vale. Eso es porque todas las piezas del carro están articuladas, que si se mueve una, se mueven todas. Eso es articulación. Entonces se descubrió la falta de articulación entre niveles.
que lo que se veía en primer ciclo como que no encajaba con lo de segundo ciclo, tampoco encajaba con lo de tercero y no cuadraba con lo de bachillerato. Ese sí es un problema grave, porque debería estar articulado, pero eso se descubrió con esta revisión del currículo. Vamos con la otra tensión, desarrollo internacional del campo de la educación matemática. Se analizaron los currículos de otros países, que aquí los mencionan, y se revisaron también dos pruebas internacionales, la prueba TIMSS y la prueba PISA. Además se consultó la literatura internacional en el campo de la matemática. Entonces, esas pruebas internacionales son importantes porque lo que se examina es como los conceptos matemáticos estandarizados a nivel mundial. Y si un país sale bien en esa prueba internacional, quiere decir que la metodología que está aplicando es buena y que el aprendizaje es bueno. Sale mal, puede ser lo contrario. Pero en esos análisis internacionales se descubrió que el énfasis debe estar en el razonamiento matemático. El eje transversal de todo y lo que le va a ayudar a los estudiantes a salir bien en las pruebas internacionales es el razonamiento matemático. Vamos ahora con la otra tensión proveniente de la estructura del sistema educativo. El análisis reforzó la noción de generar una estructura curricular que permitiese mirar como un conjunto los 12 años de formación inicial, con independencia de las divisiones en niveles que se definen. Aquí hay un gran avance. Ahora se considera que los 12 años de estudio, es decir, el nivel básico y el nivel medio, considerando que el bachillerato dura 3 años, están hablando del bachillerato técnico, verlo como un conjunto, como una sola unidad, dividido en bloques, dividido en niveles, pero en el fondo es una sola cosa, que antes no se veía así. Ahora sí es necesario. ¿Y por qué es necesario verlo así? Primero porque hay un eje transversal que atraviesa todos esos 12 años, que es el razonamiento matemático. Y segundo porque debe haber articulación entre los contenidos, entre las estrategias, entre las actividades, los conceptos matemáticos. Todo debe estar articulado. Si lo vemos como un conjunto, es más fácil articularlo. Ahora, si lo vemos separado, probablemente habrá cierto nivel de desarticulación. Eso es algo contradictorio, algo que no encaja mucho con lo que es el razonamiento lógico, la lógica matemática. Y vamos con el otro, la pertinencia y adecuación al desarrollo del país. Primero revisemos este concepto muy importante, pertinencia. El vocablo pertinencia, que está compuesto de dos partes claramente diferenciadas. El prefijo per, que se traduce por completo, es decir, no es un pedacito, no es una parte, sino por completo. Y el verbo tenere, que es sinónimo de sostener. Entonces, tomándolo por sus raíces latinas, la traducción al español de pertinencia sería algo que se puede sostener por completo. Es decir, no se cae, no desaparece. Ahora, por ejemplo, se habla de desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que ciertamente mejore las condiciones de la gente, pero que no se evapore, que no dañe el planeta, que no haga daños a nadie y que se mantenga en el tiempo. A eso ellos le llaman sostenible. Vaya, pero en el caso de pertinencia significa sostener por completo.
Se trata de un adjetivo que hace mención a lo perteneciente o correspondiente a algo o aquello que viene a propósito. Ahí está la clave. Algo que viene a propósito. Eso es pertinencia. Pertinencia. Al hijo le voy a comprar un carro. Es muy pertinente que aprenda a manejar, que conozca los conceptos básicos de mecánica automotriz. Es muy pertinente porque dentro de pocos días iba a estar estacionado el carro. Entonces, muy a propósito, dice aquí. Y la traducción literal es sostener por completo. Si él ya aprendió a manejar y ya tiene conocimientos básicos de mecánica automotriz y ya tiene licencia, él puede perfectamente conducir un vehículo con precaución, con prudencia, pero él ya está en capacidad. Puede sostener por completo la conducción de un vehículo. Eso es pertinencia. Ahora, cuando hablamos de pertinencia de la educación, se está haciendo referencia a que esta es necesario, imprescindible y fundamental que esté acorde a una serie de factores de gran relevancia para toda la sociedad en general. Es decir, la educación en El Salvador se va a considerar pertinente si esa educación, ese currículum, esas actividades que realizamos en la escuela están acordes, es decir, no contradicen, hay coherencia, ¿con qué? Con una serie de factores relevantes para la sociedad en general. Vale, por ejemplo, vamos a meter en el currículum inglés desde primer grado en adelante. ¿Es pertinente hacer eso? Sí es pertinente. ¿Por qué? Porque da la globalización y da la cantidad de gente que se va para Estados Unidos. Si hablar inglés ya no es un lujo, sino una necesidad. Porque somos ciudadanos del mundo, no ciudadanos solo de El Salvador. Y necesitamos un idioma que sea aceptado en todas partes, de tal manera que si yo me voy a trabajar a otro país, cualquiera que sea, debo llevar al menos un segundo lenguaje que sea universal, que sea estándar. Y ya sabemos que la mayoría de países habla inglés. Entonces, el poner inglés desde primer grado, que es lo que supuestamente estamos haciendo en este momento, eso es pertinente, porque el aprender un idioma es algo relevante en este momento para la sociedad salvadoreña y para cualquier sociedad. Muy diferente el caso de náhuatl. ¿Hasta qué punto es pertinente? Tal vez es pertinente para rescatar lo nuestro, mantener la tradición. ¿Hasta qué punto es relevante? Eso es discutible. Para El Salvador podría ser relevante, pero solo para El Salvador. Entonces aquí estamos hablando de factores relevantes para toda la sociedad. Es muy relevante para la sociedad que el estudiante domine el inglés básico, por lo menos. Por la razón que sea, pero es necesario, es relevante. Cuando ponemos en el currículum inglés desde primer grado, entonces esa modificación del currículum hace que la educación sea pertinente. Vale. Toda decisión de ajuste fue tensionada desde la necesidad de que el resultado fuese un currículum pertinente. Está bien, el currículum debe ser pertinente. Si no es pertinente, cambiémoslo, ajustémoslo o eliminémoslo. Pero queremos un currículum pertinente. Pertinente quiere decir adecuado a las condiciones de desarrollo del país. Vale. Consulta pública y consulta especialista. Se consultaron a varios especialistas, a varios matemáticos, organismos internacionales especializados, etcétera, etcétera.
y se introdujo la noción de razonamiento matemático, que se decidió que fuese transversal al currículo. ¿Por qué se decidió eso? Porque eso eleva el nivel taxonómico de los aprendizajes propuestos. Acuérdense, ustedes ya deben haber visto lo que es la taxonomía, el ejemplo clásico, la taxonomía de Bloom. Ahí se habla de niveles. Entonces, las personas e instituciones que se consultaron estaban de acuerdo en que un aspecto, que el razonamiento matemático fuese un eje transversal en el currículo. Es decir, ese eje va a estar presente en todo momento, a lo largo de la formación durante los 12 años de estudio, que ahora es un solo bloque, 12 años, una sola unidad. Y si hacemos eso, estamos contribuyendo a elevar el nivel taxonómico de los aprendizajes, porque cada año, a medida que el niño va desarrollando, a medida que va avanzando su aprendizaje, sube a otro nivel dentro de la taxonomía, que una de esas taxonomías podría ser la de Bloom. Bueno, ahora, si no hay preguntas, vamos a pasar a la otra parte. Vamos a pasar a la otra parte. Bueno, continuamos entonces. Les recuerdo que esta videoconferencia está siendo grabada y va a subirse a la plataforma. Por si ustedes no pudieron estar presentes, pues puedan verla. Criterios o principios orientadores del ajuste curricular. Vaya, ya vimos que al currículum le hicieron ajustes, que hubo una discusión, surgieron propuestas, aquí le llamaban tensiones, pero ¿cuáles fueron los criterios o los principios en que se basaron para poder hacer esos ajustes? Son varios. Primero, el criterio de organización. El currículum se organizó en torno a 4 ejes. ¿Cuáles son esos ejes? Los números, el álgebra, la geometría y la parte estadística, que aquí le llaman datos y azar. Y además de esos 4 ejes, se consideró el razonamiento matemático como eje transversal. Vale. Aquí está claro, aquí no hay donde perderse. Son 4 ejes, los números, todo el tipo de numeración, números reales, números imaginarios, números bajos. El álgebra, la geometría y la parte estadística, que incluye datos y azar. Vale. El otro criterio es el criterio de continuidad de las concepciones de conocimiento matemático y educación matemática. El ajuste hace propio la concepción acerca de lo que es el conocimiento matemático, las razones para incorporar a la formación de los niños y las concepciones sobre los principios didácticos que inspiraron el currículum de la escuela. Sigamos. Luego viene el criterio de extensión en el tiempo y continuidad. En lo posible, tópicos centrales de la formación matemática elemental, como números naturales, enteros negativos, decimales, fueron introducidos al currículum tan temprano como el desarrollo de los estudiantes lo aconseja. Es decir, que respetando las etapas de desarrollo del niño, en esa medida se van a ir incorporando algunos tópicos de lo que es la formación matemática. Comenzamos, por ejemplo, con los números naturales, después seguimos con los enteros negativos, los decimales, las fracciones, y así vamos avanzando.
A eso se llama extensión en el tiempo y continuidad. ¿Y por qué no le lee un solo todo al niño? Ah, porque hay que respetar el proceso de desarrollo. Por ejemplo, el nivel de abstracción del niño logra su plenitud a partir de los 12 años. Antes de eso, su nivel de abstracción no está del todo completo. Por lo tanto, antes de los 12 años, se tiene que partir de lo concreto para llegar a lo abstracto. Y además, tomando en cuenta eso, vamos de, como decía el convenio, de lo más fácil a lo complejo. Los números naturales es más fácil que lo comprenda el niño porque lo usa, o por lo menos ve que lo usa en la tienda, donde sea. Luego el siguiente nivel, los números enteros negativos. Ya es otro nivel. Y no digamos la fracción, los números racionales, la raíz, la función. Eso lleva, el nivel de complejidad va aumentando. Entonces, ya un niño que cumple 12 años, su nivel de abstracción se ha desarrollado prácticamente de forma completa y ya se puede pasar a situaciones o conceptos matemáticos mucho más complejos. Antes de eso, alguna cosa hay que presentarle, pero saber presentarse, porque sí está en capacidad de comprender, pero no ha llegado a desarrollar plenamente su nivel de abstracción. Luego viene el criterio de ajuste a los requerimientos internacionales. Es decir, que vamos a enseñar matemática respetando los estándares internacionales. Y ahora con la globalización ya no es opcional, es una exigencia. Yo voy a preparar a este estudiante aquí en El Salvador, le voy a enseñar matemáticas, quiero que aprenda los conceptos matemáticos estándares. ¿Por qué? ¿Y qué sabemos si este muchacho, cuando ya sea adulto, se va a ir a trabajar a Singapur, a China, a Taiwán, a Estados Unidos, a Canadá? Él debe tener los conocimientos estándares para que pueda tener oportunidades en esos países. Se buscó a lo largo de todo el currículum relevar objetivos y proponer contenidos que apelen a las bases del razonamiento matemático, en particular a la resolución de problemas, búsqueda de regularidad y patrones, etcétera, etcétera. Y por último, el modelamiento de situaciones o fenómenos para nombrar las centrales. Es decir, los objetivos se modificaron y los contenidos que se propusieron hacen referencia a las bases del razonamiento matemático. Es decir, vamos a estudiar esto porque esto me ayuda a aprender a razonar matemáticamente. Voy a utilizar la metodología de resolución de problemas porque a través de esa metodología yo logro aprender a razonar matemáticamente. Es decir, a eso se refiere. El ajuste propuesto, nueva estructura para el currículum de matemáticas. De un currículum con base en unidades de aprendizaje a otro con base a ejes temáticos. El ajuste propuesto se organizó en torno a ejes curriculares, que ya lo mencionamos, son 4. Los números, el álgebra, la geometría y datos y azar. Datos y azar se refiere a la parte estadística. Y se estableció que el razonamiento matemático es eje transversal de los 4 ejes referidos. Es decir, el primer eje es números, pero ahí debe estar presente el razonamiento matemático. El segundo eje es álgebra, ahí tiene que estar presente el razonamiento matemático. Geometría, igual. Estadística, ahí tiene que estar presente el razonamiento matemático.
A eso se refiere. Veamos estos ejes. Los números es el eje vertebral de la propuesta. El desarrollo del concepto de número acompaña los aprendizajes matemáticos desde el primer año de enseñanza básica hasta el penúltimo año de la formación en media. El problema que se da es que los niños no logran diferenciar entre los diferentes sistemas numéricos. Entonces, un niño, cuando usted le habla de raíz cuadrada, no sabe exactamente qué es. Si le habla de números reales, números enteros, le cuesta ubicarse. Ese es un problema. Por lo tanto, se tiene que trabajar esta área. Por eso se transformó en un eje. Los números, puros números, que es básico. Luego, el segundo eje es el álgebra. Se concibe el álgebra como una poderosa herramienta para expresar los resultados de la generalización y constituye un elemento unificador del conjunto del saber matemático. Desde el punto de vista de procedimientos, es una valiosa herramienta para deducir nuevas relaciones de una relación dada, para hacer demostraciones y para modelar. El álgebra es importante. Los números son básicos, pero el álgebra es importante. Aquí menciona que sirve más que todo para deducir nuevas relaciones de una relación dada, para hacer demostraciones y para modelar. Hacer demostraciones, modelar, ya eso hace referencia al razonamiento matemático, que es el eje transversal de esos cuatro ejes. El otro eje es geometría. El ajuste enfatiza la noción de construcción geométrica. Aprovecha el tratamiento de las transformaciones rígidas en el plano para introducir la noción de vector, que luego se retoma para expresar la ecuación vectorial de la recta y con una breve introducción a los vectores en tres dimensiones. Es decir, esta parte de geometría es importante. La visualización, la ubicación en el espacio, la ubicación en el plano, todos los conceptos geométricos que están involucrados acá son importantes y por eso es un eje que también dentro de la geometría debe estar presente el eje transversal y el razonamiento matemático. Ahí está el texto, ahí déjalo. Datos y azar. Esta es la parte estadística. De acuerdo con una tendencia observable en varios currículos, se introduce el razonamiento probabilístico desde los primeros cursos de básica. Este tipo de conocimiento es usado desde temprano en la vida de niños y jóvenes. Hoy se habla de si es posible, imposible, seguro o probable. Por otro lado, es de un uso creciente en la vida cotidiana. Vale. Gracias. Para todos los ciudadanos y ciudadanas, ya sea en el manejo financiero o en la información de resultados de encuestas, sondeos de opinión u otras formas de uso de información de tipo estadístico. Esta parte estadística es importante. Hasta en Facebook aparecen datos estadísticos, ¿verdad? Porcentaje de seguidores, etcétera, etcétera. Entonces la parte estadística está presente en todo. Los supermercados, por ejemplo, o los anuncios en la tele, dice el 90% de los consumidores prefieren este producto. ¿Y eso qué es? Bueno, son datos estadísticos, sencillos, básicos, pero son datos estadísticos sacados de una encuesta, sacados de un estudio de mercado, no son datos que cayeron del cielo. Y eso pues tiene su valor. ¿Y desde cuándo comienza a recibir esos datos la persona? Pues ahí están presentes en todo momento.
en la televisión, en la radio, en Facebook. Y sería muy penoso que alguien no esté preparado para comprender ese tipo de información. Aparte de que ahora con Internet, la parte estadística se vuelve más manejable, ¿verdad? Ustedes seguramente ya habrán trabajado con Google Drive, entre otros, porque no es el único. Google Drive le permite a usted crear un formulario, es decir, unas preguntas, publicarlo y ponerlo a disposición del público para que lo responda. Cada persona que responde el formulario, que está en línea, le agrega datos o transforma los datos estadísticos de los resultados. Y Google Drive de manera automática le envía los resultados estadísticos de esa encuesta o de ese formulario a su correo de Gmail. Pero ya usted no tiene que procesarlo, ya se los dan procesados. Le dan los gráficos, por ejemplo, de pastel con porcentajes. El 40% opina esto, el 60% opina esto otro, etc. Y hasta le dan el gráfico. Le sacan la media aritmética, la mediana, la moda, cualquier dato estadístico. Y es fácil de usar. No digamos otro programa ya un poco más completo, como el SPSS, que es un software para estadística que se usó inicialmente solo para las ciencias sociales, pero que ahora se usa incluso en la industria. Han salido otros mucho mejores, mucho más avanzados, más especializados, pero como eso es parte de la vida real, entonces la parte estadística hay que darla y cuanto antes mejor. Ahora viene lo que ellos le llaman tópicos especiales. Tópicos especiales es que no son ejes, pero casi. El primer tópico es el razonamiento matemático y resolución de problemas. La matemática se aprende haciendo matemática, reflexionando acerca de lo hecho y confrontando la actuación propia con el conocimiento acumulado y sistematizado. Por ello, el razonamiento matemático se aborda transversalmente en estos 4 ejes. La resolución de problemas es un aspecto del razonamiento matemático. Por lo tanto, la resolución de problemas viene a ser como la metodología ideal para enseñar matemáticas o para aprender matemáticas. El segundo tópico especial es el lenguaje matemático. El problema con el lenguaje matemático es que incluye términos especializados y significados distintos de los habituales en la vida cotidiana. El niño conoce la raíz de un árbol, la ha visto, ya le han hablado en la clase de ciencia. Cuando el maestro de matemáticas llega y le habla de raíz cuadrada, para el niño es un problema. Él cree que es una raíz como la de un árbol, pero realmente no. Entonces ahí hay como algo que no cuadra. Ese es un problema que hay que superar, ¿verdad? Porque ya después, conociendo el lenguaje matemático, nos damos cuenta de lo importante que es, de lo valioso que es, y que además es muy preciso. Porque la matemática no anda con medias tintas, ¿va? ¿Es o no es? ¿Es exacto o no es exacto? Pero ese lenguaje, por ser muy especializado, hay que aprenderlo, y se aprende haciendo matemática, razonando matemáticamente. Cuando venimos a sentir, manejamos bien el lenguaje matemático, que además es universal, pero que no, muchas veces no tiene el mismo significado del que tiene en la vida real. Otro tópico especial es la introducción de la noción de función, que aparece más o menos en 8º grado. Y función así como básica, porque ya después, a medida que va aumentando el nivel del estudiante,
Se conoce otro tipo de funciones, como la función exponencial, la función logarítmica, etcétera, etcétera. Todo va cambiando, pues, pero comenzamos a partir de octavo con lo que es la función. En ese sentido, el libro es mate, siento yo que es bien pedagógico, muy didáctico, porque va llevando de la mano al estudiante. Si el estudiante lee con cuidado, le explican adecuadamente y resuelve los ejercicios con tranquilidad, va a comprender muy bien los conceptos matemáticos que están detrás de todo eso. En ese sentido está bien diseñado el libro en mate. Y el otro tópico son las tecnologías de la información. Hoy tenemos computadoras, tablets, celulares con conexión a internet. Y aquí hablamos de dos cosas básicamente. Hay software de matemática, una gran cantidad de software, muchos de ese software es gratuito. El ejemplo clásico, GeoGebra, tan bonito el software, tan útil. Baja un poco el nivel de abstracción de la matemática, porque me hablan de una función, pero ¿dónde está la función? Pero yo la puedo visualizar ya graficada con GeoGebra y la visualizo haciéndolo de manera rápida. Aquí me lo dejó. Entonces, hay que ver, sacarle jugo a ese software. En cuanto a los celulares, hay aplicaciones también muy buenas. Pero además del software, además de las aplicaciones, nosotros encontramos en Internet una gran cantidad de sitios interactivos para aprender matemáticas. Y ustedes saben que la interactividad es importantísima. Interactividad significa la comunicación entre el usuario y la máquina. Si yo, por ejemplo, voy a resolver una ecuación, la resuelvo y el software o el sitio interactivo me dice si me equivoqué. Y si no me equivoqué, lo hice bien, me felicito. No necesito que esté el profesor a la par mía. Es el sitio interactivo el que me va diciendo si lo hice bien o lo hice mal. Y además me lleva la cuenta de cuántos buenos y cuántos malos. Cuando termino me da el puntaje. De 10 ejercicios usted hizo 8 buenos y 2 malos. Los malos me da la oportunidad de ir a revisar cómo se hace. Todo eso es aprendizaje. Esa tecnología debemos aprovechar. Pero cuando digo aprovechar, significa que la clase debe ir bien estructurada. No se trata de decir, vaya muchachos, aquí está el centro cómputo, utilicen GeoGebra y ahí lo dejo. Eso no es así. Usted debe llevar una guía o darle una guía a los estudiantes con los ejercicios e indicarle cuál software o cuál sitio interactivo van a utilizar para resolver eso. Dar una pequeña introducción acerca de la utilidad del concepto matemático que se va a ver ese día en la clase. Y al final, armar una pequeña discusión donde los estudiantes manifiesten qué les pareció la actividad, cuáles dificultades tuvieron y que si lograron a través de esa actividad comprender mejor los conceptos matemáticos que están detrás. Vaya, a ese tipo de actividades me refiero. Que el estudiante no estaba adivinando, bueno, ¿y hoy qué voy a hacer? No, aquí me dio la guía el profesor. Y aquí está el software, aquí está la máquina. Trabajemos. Pues las tecnologías, además de contribuir a presentar la matemática en una mayor diversidad de medios, aumenta el rango de trabajo posible con operaciones con números grandes, pequeños y con funciones. Otro tópico especial es la historia del conocimiento matemático, el contexto. Aquí estamos haciendo referencia a la utilidad, a la pertinencia, ya sabemos que es pertinencia, de la matemática. La matemática no es algo opcional, sino que la matemática la tengo que aprender porque la voy a ocupar todos los días en diferentes formas. Por lo tanto,
Es bueno estudiar la historia de la matemática para que vean ellos cómo la matemática ha ido evolucionando, ha ido generando, creando nuevos conceptos matemáticos, pero no por molestar, sino porque eso ayudó a resolver situaciones complejas en aquel momento. Y siguen apareciendo más situaciones complejas, la matemática sigue evolucionando. El conocer esa historia ayuda para hacer referencia a la pertinencia de la matemática. Bueno, veamos. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora continuamos con lo que son elementos básicos del currículo. Hoy sí entramos propiamente en lo que es currículo. Hemos visto un poco de los ajustes que le han hecho al currículo, ya hemos hablado un poquito de la reforma, ahora entramos propiamente con lo que son elementos del currículo. ¿Cuáles son los elementos del currículo? Básicos. Los objetivos, los contenidos, las estrategias de aprendizaje, los ejes transversales y los criterios de evaluación. Aquí podemos dividir estos elementos del currículo en dos grupitos. El primer grupo es qué, cómo y cuándo enseñar. ¿Qué voy a ir a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Y cuándo lo voy a enseñar? Estamos hablando de enseñanza. La otra parte, el otro grupo es qué, cómo y cuándo evaluar. ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Y cuándo lo voy a evaluar? Cuando hablamos de qué enseñar, nos referimos a los objetivos y a los contenidos. El cuándo enseñar responde a la secuencia que de esos objetivos y contenidos se hace. Y el cómo enseñar hace la alusión a la metodología que se va a utilizar para lograr interiorizar los objetivos y contenidos en los alumnos. Es decir, el qué voy a ir a enseñar se hace referencia a los objetivos que ya me los da el currículum y a los contenidos que también ya me los da. El cuándo enseñar pues hace referencia a la secuencia que voy a seguir. Y el cómo hace referencia a la metodología. En el caso de la matemática, la metodología indicada es la resolución de problemas. Ahora, el segundo grupito que hace referencia a la evaluación, el qué evaluar son los criterios de evaluación. Cuando yo le doy una tarea a los estudiantes, debo establecer al mismo tiempo los criterios. Mire, cuando usted resuelva la tarea, yo lo voy a calificar, lo voy a evaluar en base a estos criterios. Aquí sale sobrando si usted como alumno me cae bien o mal. Si usted cumple con esos criterios, aunque me caiga mal, yo le tengo que poner 10. Si no los cumple, pues aunque me caiga bien, no le puedo poner 10. Se trabaja hasta cierto punto con más objetividad. Ustedes saben, aquí en la universidad cada tarea, cada actividad evaluada, a la par van los criterios de evaluación. Y el docente a la hora de calificar tiene que respetar esos criterios. Bueno, el cuándo evaluar hace referencia a la secuencia de los mismos. Y el cómo evaluar es la forma que se va a llevar a cabo la evaluación, tanto del alumno como del profesor. Vamos ahora con los objetivos. Los objetivos son capacidades que deben desarrollar los alumnos como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense bien, estamos hablando de capacidades. Capacidad que se debe desarrollar gradualmente, ¿no? En primer grado probablemente poquito lo que se desarrolló, en segundo el desarrollo va a ser un poquito más grande, en tercero más grande, pero cada año se supone que esa capacidad va aumentando. Los objetivos se consideran intenciones educativas, que es algo que se pretende que logren los alumnos con un carácter planificador. El qué enseñar
Estas capacidades a desarrollar en el alumno deben ser cognitivas, puro conocimiento, expresivas, habilidades, destrezas, afectivas, la parte emocional, y de inserción social. Es decir, que estamos hablando de 5 tipos de capacidades que deben ir integradas en la enseñanza. Y los objetivos van a ser diferentes en función de las áreas particulares que se centran. Por eso se hablan de objetivos generales de etapa y objetivos generales de área. Los generales de etapa son objetivos que pretendemos que nuestros alumnos logren al finalizar una etapa determinada. Y los objetivos generales de área son aquellos que pretendemos que nuestros alumnos alcancen también al finalizar la etapa, pero en cada una de las áreas curriculares. Estamos hablando, por ejemplo, de terminó el tercer ciclo. Había un objetivo general del tercer ciclo. Pero además hay objetivos generales de área. ¿Cuál es el objetivo en matemáticas? ¿Cuál es el objetivo en lenguaje? Y aún allí se puede subdividir. Ahora vamos con los contenidos. ¿Qué son los contenidos? Se puede definir los contenidos como un conjunto de saberes culturalmente organizados que integran capacidades, destrezas, valores, actitudes, conceptos, hechos, métodos, procedimientos. En sentido estricto, consideramos el contenido como la estructura básica de una ciencia en su vertiente teórico-práctica. Hay 3 clases de contenidos: los conceptos, los procedimientos y las actitudes. No se debe solo enseñar conceptos, debemos también utilizar procedimientos, porque eso hace referencia a lo que es saber hacer, y actitudes, el saber comportarse, porque no vivimos en una isla, estamos en medio de la sociedad, en medio del grupo, como medio para lograr objetivos que capaciten al alumno de forma global. Entonces, los contenidos son de 3 tipos. A la hora de evaluar, tiene que haber coherencia entre lo que enseñé y lo que voy a evaluar. ¿Qué enseñé? Puro concepto. Vaya, entonces voy a evaluar concepto. ¿Y por qué no evalúa procedimiento? Porque no enseñé procedimiento. O lo contrario, yo estoy enseñando procedimientos, procesos, fases para hacer determinada cosa. ¿Y qué es lo que le voy a evaluar? Pues eso, los procedimientos, si realiza el procedimiento correctamente, si sigue el orden lógico de las diferentes fases para poder hacer la tarea. Y así, pero de lo que se trata es de tener coherencia. ¿Y qué es un concepto? Supone la elaboración o representación de ideas generales que se obtienen a partir de la consideración de determinados aspectos del objetos, hechos, símbolos, que poseen ciertas características comunes. Este tipo de contenido permite al alumno organizar la realidad y poder predecirla. Los conceptos, a su vez, pueden ser de 3 tipos. ¿Cuáles son? Hechos, conceptos y principios. Varios hechos conforman un concepto y varios conceptos conforman un principio, es decir, se van como enlazando. Hay un hecho, pero varios hechos similares conforman un concepto y varios conceptos conforman un principio. Los contenidos conceptuales son los hechos, conceptos y principios que el alumno debe saber para poder lograr los objetivos establecidos. El procedimiento es una serie de acciones ordenadas que orientan y ayudan al logro de un fin concreto. Supone el saber hacer del alumno. Y este saber hacer puede implicar procedimientos cognitivos o motrices. Entonces tenemos, los procedimientos son de 3 tipos. Los procedimientos propiamente dichos, las técnicas y las estrategias. El procedimiento se puede definir como el método de ejecutar una acción.
La técnica como el conjunto de procedimientos y recursos del que se sirve una ciencia, y la estrategia como el conjunto de reglas que aseguran que la acción sea adecuada. Ahí está la diferencia. Se parecen, pero no es lo mismo. Hay uno más amplio, más general, otro mediano y otro más concreto. Los contenidos procedimentales no deben ser confundidos con la metodología, porque los contenidos procedimentales es lo que el estudiante va a aprender. En cambio, metodología se refiere a cómo va a enseñar el profesor. No es que, entonces son dos cosas diferentes. Ahora el otro es la actitud. ¿Qué es una actitud? Tendencia o disposición adquirida y relativamente duradera a evaluar de una forma determinada un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia. Hay tres tipos de contenido actitudinales: las actitudes propiamente, los valores y las normas. La actitud corresponde a la disposición de ánimo manifestada de alguna forma, es decir, algo concreto que el alumno puede manifestar en un momento determinado. Eso es la actitud. El valor sería la subsistencia y firmeza de algo más. Suele ser compartido por un grupo. Y la norma tiene un valor más general, ya que abarca actitudes y valores y puede ser considerada como la regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades. Pasamos al otro punto: cómo enseñar. En orden de mayor a menor globalidad podemos concretar principios metodológicos, técnicas y estrategias y actividades. Los principios son más generales, se aplican a cualquier asignatura. Las técnicas y estrategias ya son más o menos específicas. Y las actividades pues ya es lo más concreto. Los principios metodológicos, a partir del nivel de desarrollo. ¿Cuáles son estos principios metodológicos? Aquí los vamos a mencionar a la carrera. Como son generales, valen para cualquier asignatura. Partir del nivel de desarrollo y conocimientos previos del niño. Hay que tomar en consideración los conocimientos previos del niño. Por eso el primer día de clase se hace una prueba diagnóstica para que el maestro se ubique. La prueba diagnóstica no es para dársela al niño, es para dársela al profesor. Mire, así está su niño. Para que el profesor vea no asuma, para que no suponga, sino que se base en la realidad. Esa prueba diagnóstica ya es algo real, no es inventado. El segundo principio es asegurar el aprendizaje significativo. Si el niño lo ve de utilidad para él, lo va a interiorizar, y al interiorizarlo transforma el conocimiento que ya tiene y sale un conocimiento nuevo. Hasta entonces podemos decir que hubo un aprendizaje significativo, porque produjo un cambio interiormente en el niño, en el estudiante. El otro principio, efectuar aprendizaje significativo por sí solo. Aspecto clave será, por tanto, la potenciación de la autonomía personal y social y de la comunicabilidad del alumno. Entonces debemos potenciar la autonomía y la comunicabilidad del alumno. Otro principio, modificar los esquemas de conocimiento previo. Lo que ya sabe hay que modificar. Sigamos, el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad tanto física como mental. Piense que para que el aprendizaje sea significativo, dice que no basta con la actividad mental, debe haber actividad física. El siguiente principio, establecer múltiples oportunidades de relación del niño y proporcionar un ambiente rico en estímulos, acogedor y seguro. Colaborar con la familia para que la familia no destruya lo que se ha logrado construir en la escuela, en clase. Utilizar un enfoque globalizador. Tomar en cuenta, por ejemplo, yo soy profesor de matemáticas, le estoy enseñando al niño matemáticas.
Pero eso es una parte de lo que él necesita y de lo que él va a usar en su vida diaria. Entonces, habrá que enseñarle también lenguajes, sociales, ciencias. Vale. Las estrategias y técnicas, ¿cuál es la diferencia? La estrategia se refiere a la manera de relacionarnos con los alumnos de forma global y la técnica es mucho más concreta. Podemos utilizar, las técnicas de desarrollar pueden ser muy diversas. La estrategia es más general y la técnica es más concreta. Las actividades ya es el nivel más bajo, pero muy importante. El elemento más concreto son las actividades. Hay varios tipos de actividades. Actividades de conocimiento previo, de introducción, de motivación. Actividades de desarrollo, que es lo que se realiza en la clase en la mayor parte del tiempo. Actividades de consolidación, ampliación y refuerzo, que normalmente se hace al final. Y las actividades de evaluación. En el cuándo enseñar, hace referencia a la secuencia que se lleva a la hora de dar la clase. Esta secuencia se va a llevar a cabo de forma propia por cada centro educativo, en concreto en ciclos y cursos o niveles. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? La evaluación debe considerarse como un proceso continuo, sistemático, formativo y flexible, que debe encontrarse enfocado a comprobar cómo van progresando los alumnos, lo que llevará a ajustar y reajustar la propuesta que se le ofrece. Es decir, la evaluación sirve para darse cuenta cómo van progresando los alumnos, si van progresando bien o van progresando mal, o no hay progreso ninguno. Y al darme cuenta de cómo van progresando, yo como maestro voy a hacer los ajustes que considere necesarios para mejorar esa situación, de tal manera que el alumno vaya progresando como debería ser. En relación con el que evaluar, podemos decir que se va a evaluar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Y el cómo evaluar, hay que tener diferentes estrategias y técnicas. No evaluar de la misma forma siempre. Habrá casos, habrá temas en donde la prueba objetiva es buena, pero habrá otras situaciones en donde la prueba objetiva no es lo más recomendable para hacer evaluación. Podría ser una lista de cotejo, podría ser la observación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo importante es que no hay que evaluar de una sola forma, usando un único instrumento. Hay que usar varios, porque así tiene una visión más completa de cómo está progresando el estudiante en el proceso formativo. Y en el cuándo evaluar, ya dijimos que la evaluación puede ser inicial, media y final. Por eso se dice que la evaluación es continua, porque tengo que ir viendo a lo largo del proceso si el niño está progresando como debería. Bueno, entonces, antes de entrar con esta última parte, vamos a... Permítanme. Voy a entrar entonces con la otra parte. Los niveles de concreción curricular de documentos del centro. El primer nivel es el diseño curricular prescriptivo, que es el que hace el Ministerio de Educación y se lo da, y es obligatorio, por eso es prescriptivo. El segundo nivel se llama proyecto curricular de etapa, y es cuando adaptan ese currículum ya a cada centro educativo. Lo acomodan respetando lo fundamental, pero adaptándolo a las circunstancias, a la realidad del centro educativo.
El tercer nivel es la programación de aula. Y ahí ya se va concretizando más, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo en esta aula con estos alumnos? Ya no estoy hablando de la escuela, estoy hablando de este grupito que me han asignado. Y el cuarto nivel son las adaptaciones curriculares. Aquí estamos hablando del tema de discapacidad. Ya lo vamos a revisar. Los documentos del centro básicamente son tres, ¿verdad? El proyecto educativo del centro, como el PEI, el POA, que ya ustedes ya lo han visto, el proyecto curricular de etapa, que hace referencia a los niveles, y la programación de aula. El diseño curricular. El currículo tiene tres dimensiones fundamentales, lo que es el diseño, el desarrollo y la evaluación curricular. Bueno, pero antes de pasar acá, quiero recordar aquí cuando hablamos de adecuaciones o adaptaciones curriculares. Si cuando usted va a dar clase se encuentra con un niño o un joven, un estudiante en general que tiene algún tipo de discapacidad, hay que recordar un par de ideas. La primera es diferenciar entre déficit y discapacidad. Déficit es una carencia que no se va a poder resolver. Por ejemplo, un niño sordo, baja audición es el nombre exacto. Ya los médicos ya intentaron arreglar el problema y no pudieron. Es una carencia con la que va a aprender a vivir esta persona. A eso se llama déficit. Hay una carencia que yo no puedo resolver ni la persona puede resolver. Y está lo que se llama discapacidad. La discapacidad no la puedo eliminar por completo, pero sí la puedo disminuir hasta donde pueda. Eso sí es posible hacerlo. Pero, por ejemplo, ese estudiante de baja audición que no escucha tiene un déficit, la carencia del oído, pues no escucha. Ese es el déficit. Y tiene una discapacidad que es la que no puede escucharnos a nosotros, no puede comunicarse con nosotros porque aunque le hablemos, él no nos escucha. Entonces hay una discapacidad. Él no está al mismo nivel que nosotros para comunicarnos entre nosotros. Entonces, ese déficit, ahí está. ¿Déficit por qué? Porque está en desventaja con respecto a los otros. Entonces, ese déficit yo lo puedo disminuir. ¿Cómo? Por ejemplo, enseñándole lenguaje de señas. La vista la tiene buena, por lo tanto, el movimiento de las manos lo puede ver. Si él aprende a comunicarse con lenguaje de señas y yo como maestro, como amigo, como vecino me comunico con él con lenguaje de señas, hemos disminuido considerablemente la discapacidad, es decir, la poca comunicación entre esa persona y los demás ha disminuido considerablemente gracias al lenguaje de señas. Vale. Entonces, una adecuación curricular podría ser, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen baja audición, es que a la hora de dar la clase, como su problema no es de oído, no es de otra cosa, a la hora de dar la clase, tener un intérprete ahí. El maestro explica y hay un intérprete que le está traduciendo el lenguaje de señas al estudiante. Esa sería una adecuación, porque no es lo normal, ¿verdad? Y así podríamos mencionar cada tipo de discapacidad. Pero en general, mi sugerencia es que cuando se presente algún tipo de discapacidad en los estudiantes que ustedes tengan, hay que mandarlo a hacerse un diagnóstico. Dependiendo del tipo de discapacidad, podría ser un neurólogo,
podría ser un psicólogo, o el Ministerio de Educación ha creado al menos un COR en cada departamento. Las siglas son COR. Y eso quiere decir un grupo especializado que se ha capacitado en diagnóstico de las diferentes discapacidades y que no solo le hacen el diagnóstico, la evaluación al niño para saber, sino además le preparan la adecuación curricular y se la dan al maestro. No, ya lo vamos a hacer. Entonces ahora ya es más fácil. ¿Por qué ese tema tan delicado? Me dan a mí, mire, usted como encargado de este estudiante, le sugerimos hacer esto, esto y esto. Ya me dan las estrategias, las adecuaciones. Solo tengo que aplicarlas. Y cualquier duda, cualquier consulta, ellos están para orientar a los maestros. Ese COR es un grupo de gente especializada que el mismo MINED nos ha capacitado y ellos le dan seguimiento. Le dicen a usted como maestro, cada cierto tiempo infórmenos de los avances, de las dificultades con este estudiante. Y ellos lo apoyan, lo orientan, porque para eso han sido entrenados. Bueno, ahora vamos con lo que es diseño curricular. Estábamos hablando que el currículo tiene 3 dimensiones, lo que es el diseño, el desarrollo y la evaluación. El diseño es una dimensión del currículo que revela la metodología, la acción y el resultado. Y las tareas del diseño curricular son, primera, diagnóstico de problemas y necesidades, modelación del currículo, estructuración curricular, organización para la puesta en práctica y el diseño. Esas son como las etapas. La primera es el diagnóstico. ¿Para qué? Hay que hacer un diagnóstico para ver cuáles son las expectativas, las necesidades, los factores relevantes que deben ir reflejados ahí en el factores relevantes de la sociedad que deben ir reflejados en el currículo. Luego la modelación, es decir, bueno, hay varios enfoques, cuál de todos vamos a tomar o vamos a hacer una combinación para ir dándole forma a este currículo. La estructuración, ¿en qué orden? Aquí hace referencia a la secuenciación y a la estructuración de los componentes. El orden es importante. Y ese orden depende de varios factores, como por ejemplo el enfoque que hemos tomado, las expectativas de la sociedad, etcétera, etcétera. Luego viene la organización para la puesta en práctica del proyecto curricular. Ahí corresponde más que todo pues, a las instituciones, al MINED. Y la quinta es el diseño de la evaluación curricular. Ya se ejecutó, ya se desarrolló, ahora evaluémoslo para ver los factores, los aspectos positivos, negativos que se han ido presentando. Los procesos son diagnóstico, diseño y ejecución, ¿verdad? Hacemos un diagnóstico, creamos el currículo, lo implementamos, ahora viene la ejecución, lo desarrollamos con los estudiantes. Por último viene la evaluación. Hay que saber cuáles son los resultados, ¿vale? Por ejemplo, ahorita estamos con el libro en mate, lo están implementando, lo están desarrollando en las aulas. Sería bueno que dentro de poco tiempo se haga una evaluación, veamos los resultados, porque además del tiempo que se dedicó, hay una inversión que se ha hecho en capacitar a los docentes, en comprar los libros, imprimir los libros. Entonces hay que ver los resultados, ¿verdad? ¿Qué tanto han mejorado los aprendizajes? ¿Qué tanto se ha incrementado el gusto por la matemática? ¿Qué tanto se le ha perdido el miedo a la matemática utilizando ese libro? ¿Y qué tan bien o qué tan mal lo implementaron, lo desarrollaron los docentes? Habrá que ver. Bueno, las políticas educativas. Aquí hace referencia a la genealogía. Aquí estamos hablando del aspecto, digamos, político, social,
de lo que es el currículo. Uno de los detalles que menciona aquí es que, bueno, se dio la reforma en 1986 y hay una crítica que se le hace. Bueno, antes de entrar a la crítica, vemos aquí el concepto de genealogía, es decir, el origen, de dónde salió esto. Las críticas son que en El Salvador quienes determinan, digamos, diferentes aspectos o quienes prescriben, digamos, son los vencedores. Acuérdense que acabamos de salir de una guerra civil, hay cierto poder económico, poder político, que son los que determinan lo que va a ser el resto de la sociedad. Y a veces se equivocan, pero ellos son los que deciden. La población salvadoreña se le ha impuesto un sistema educativo oficial. Y este sistema educativo ha respondido hasta hoy, ¿verdad? Porque podría ser que en el futuro tal vez no sea así. Hay intereses de pequeñas élites que a través de la educación han perpetuado su dominio hegemónico por medio de la instrucción en oposición a la educación, que implica una serie de procesos para potenciar las capacidades humanas y la libertad en su máxima expresión. Entonces acá es una crítica válida, ¿verdad? Están instruyendo al salvadoreño, no lo están educando. Lo instruyen para que trabaje para mí, en mi fábrica, en mi empresa, en mi oficina. Pero no lo estoy educando, porque educar es más amplio. Educar significa que este salvadoreño debe tener juicio crítico, debe ser un desalienado. No solo formarlo técnicamente, vaya a aprender a usar esta máquina, venga, se va a trabajar conmigo. Sí, pero es que él es un ciudadano. Por lo tanto, las decisiones políticas, económicas le afectan. Y él debe estar preparado para eso también. Eso es la educación, no solamente aprender a usar una máquina. Aprender a usar una máquina, eso sería instrucción. La educación como sistema estructurado por un conjunto de intereses de grupos minoritarios sucesivos que han accedido al control del Estado por medio del gobierno, ellos llegan y ejercen lo que se llama violencia estructural, que se ha mantenido por más de 500 años. Vale, violencia, ¿por qué? Porque termina destruyendo, termina matando. Muerte lenta tal vez. Y estructural, ¿por qué? Porque está bien instalado y no es posible modificar, al menos no es fácil modificar, ¿verdad? Un ejemplo podría ser, por ejemplo, cómo está diseñado el sistema judicial, el sistema carcelario en El Salvador. Una persona roba una cartera y se va 10 años a la cárcel. Un señor se roba 240 millones y no está en la cárcel. O si está ahí, cada día le rebajan y le rebajan y le rebajan hasta que al final 6 meses va a ser en la cárcel. ¿Por qué eso? Pero es que estamos hablando de un sistema judicial, un sistema carcelario, es decir, una estructura que no está beneficiando, más bien está como, podemos ya hablar de corrupción. Entonces, a esas estructuras así que son legales, pero que no están bien diseñadas, a eso es lo que le llaman violencia estructural, que es la que hemos sufrido por más de 500 años en El Salvador. Bueno, aquí cuando hablamos de marco teleológico se refiere a que hay ciertas leyes en El Salvador, como la Constitución Política y la Ley General de Educación, que es como la base legal. Ahí explica el para qué de la educación en El Salvador. Habrá que revisarla, ¿verdad? Por ejemplo, la educación dice en la Constitución que el salvadoreño tiene derecho a la educación gratuita. Bueno. Y por último nos habla del libro en mate, ¿verdad? El libro en mate que consta de 3 cosas, ¿verdad? El libro de texto, la guía metodológica
y además el programa de estudio para tercer ciclo. Básicamente, pues, esto sería lo que correspondería a esta videoconferencia. Antes de terminar, les voy a poner aquí las preguntas que corresponden a esta tutoría. Ustedes pueden capturar la pantalla si quieren. Yo se lo voy a ampliar un poquito. Y capturar la pantalla para las preguntas. Estas preguntas las responden y si ya está habilitada la plataforma para subir la respuesta, la suben. Si no, pues la guardan, ¿verdad? Porque tengo entendido que de las 6 tutorías, creo que solo 4 van a ser evaluadas las preguntas. Habrá que ver, ¿verdad? ¿Cuáles de esas 6? Ustedes contéstenla como ejercicio. Si está habilitada la plataforma para subir la respuesta a la tutoría 6, súbala y yo la voy a calificar. Si no está habilitado, no la subo. Vale, primera pregunta. ¿Qué es lenguaje matemático? Aquí más o menos hicimos referencia a eso. Al inicio, sobre todo. Número 2. ¿Cuál es la diferencia entre los objetivos didácticos y los objetivos de ciclo o unidades? Ya hablamos también sobre eso. Cuando hablamos de etapas, hablamos de la concreción de actividades, etc. Y la tercera pregunta. Según su criterio y su punto de vista, ¿en qué consiste cada uno de los niveles de concreción del currículo? Es decir, el diseño curricular prescriptivo, el proyecto curricular de etapa, la programación de aula y la adaptación curricular individual. Entonces, estas 4 que les acabamos de mencionar, usted mencione, ¿verdad? Porque va del más general hasta lo concreto. Y la adecuación curricular, que es concreta también, pero que en este caso va orientada hacia los estudiantes que tienen problemas. El estudiante regular que no tiene algún tipo de discapacidad, pues a ellos se les aplica el currículum oficial, ¿verdad? En cambio, al estudiante que tiene, que ya no se llama discapacidad, se llama capacidades educativas especiales, se le tiene que hacer el diagnóstico de la mejor manera posible y hacerle la adecuación curricular. Eso ya lo explicamos acá. Entonces, estas son las preguntas, traten de responderlas, yo ya más o menos les expliqué, y creo que con esto estaríamos terminando este tema. Pues yo les agradezco porque han estado muy participativos a lo largo de este ciclo. Les deseo lo mejor para los ciclos venideros y que todo salga bien. Muchas gracias.